Sofía Muñoz, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. ¿Todo bien? Muchas gracias, todo bien por acá. Te saludo desde Chile, De Chile. Y a ver si, internacional. a ver si te entiendo, porque ya viste que a veces a los chilenos les dicen, es que no entiendo cómo hablan los chilenos. O es en una parte general que hablan muy Vamos a generar rápido, subtítulos acá abajo porque hay una para que me parte, puedan entender todo. no sé en qué parte hablan muy rápido, la verdad, o es un mito latinoamericano. No, sí, yo creo que sí hablamos rápido. Ah. Hablamos rápido, hablamos mal y no abrimos la lengua. O sea, la lengua, no es que hablamos mal, no abrimos la boca, La como que boca. no ¿No vocalizan? modulamos. ¿No modulan? Ah, ok. Está mi hermano acá al lado, de ayuda, por si ¿Y acaso. tu hermano es famoso? ¿Tu hermano aparece en todas tus historias de Instagram? Yo creo que mi hermano debería estar acá incluso y no yo, respondiendo a todas tus dudas. ¿Cómo se llama tu hermano? Oye, No he tenido el gusto. se llama Pablo. Pablo. ¿Eres? Que salude Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? No, y gracias por aceptar, la verdad. Ya teníamos ratos, o sea, ya teníamos ratos planeando este podcast. No se había dado. Dejé de grabar, o bueno, los tiempos no daban, pero te agradezco por aceptar y que nos des tu tiempo acá. Nos conocemos ya hace, ¿qué? Unos meses y las pláticas que hemos tenido, pues la verdad que son bien bonitas y creo que puedes aportar muchísimo a todas las personas que escuchan esto y a las personas también que obviamente te siguen, que has formado una comunidad. ¿Cómo lo has llevado, esa comunidad que has ido, no sé si cosechando, se podría decir? La verdad, no tengo idea. O sea, no es algo que planeé. No fue como que dije, voy a empezar a generar contenido y entregarlo y ojalá que le sirva a alguien. En realidad, solo empecé a mostrar lo que hacía y claramente se formó como un nicho, como un Mm. grupo, esta comunidad que tiene los mismos intereses que yo, que en realidad son hijos de Dios, aman al Señor, son adoradores, servidores de iglesias, comunicadores, productores, directores, camarógrafos, todo tiene que ver con el área creativa. Y ahí no, como que ahí en realidad empezó. Y la verdad es que hago lo que se me viene a la mano, o sea, lo que tengo ganas, simplemente lo hago. Y así sea con mis retos de lectura, eh, o mostrar cómo dirijo lo torpe que puedo llegar a ser y que no por eso es menos espiritual o que, no sé, soy humana, ¿cachai? ¿Entiendes? Entonces hay situaciones donde puede entrar el nerviosismo o el decir, por mucho que yo sea la directora, hay cosas que se escapan de mis manos, pero vamos, que el Espíritu Santo está con nosotros y el objetivo de una transmisión es que todo lo que está pasando en el templo llegue a los hogares, hospitales, cárceles, o sea, hasta donde llegue la transmisión y traspase fronteras. Entonces, creo que todo nace desde ahí, de un querer mostrar y exponer quizá el detrás de cámara. O sea, yo soy líder de backstage y eso es el backstage, el detrás de cámara y qué es lo que ocurre, lo que nadie ve. Entonces creo que eso ha hecho que mucha gente llegue de servidores anónimos que están constantemente sirviendo en casa del Señor, y que son poco visibles. Entonces, yo creo que ahí es donde cae toda esa gente y se siente como visibilizado, ¿no? Dice, wow, en realidad en toda la iglesia hay conflicto, hay situaciones, hay problemas en la transmisión, hay muchas cosas que hacer, somos muy pocos, y uno al final aprende a hacer de todo. Entonces yo creo que por ahí va el hecho de que la gente se sintió identificada y dijo, bueno, vamos a ver qué tal nos va con esta chica, que es un poco loca, un poco extrovertida y que se mueve todo el tiempo, está haciendo muchas cosas y nada, creo que así nace, ¿no? Y bueno, sos una persona multifacética, por así decirlo, porque estás en alabanza, estás en multimedia, en lo de backstage, no sé hablar inglés, entonces se me complica, perdón. No te creo Ah, nada. ah, y la verdad que me parece muy interesante, me gustaría ir como paso a paso. Ajá. Primero,
porque ahorita como que me diste mucha información y tal vez las personas que tal vez no te puedan llegar a conocer, no, ¿podrías hablarnos un poquito más de qué es cuál es tu, no sé, si tu función o en qué área servís de la iglesia, y por qué estás ahí, donde estás ahora? Que lo Mm. vemos en redes sociales. Yo por eso te empecé a seguir, porque una vez estaba yo perdiendo el tiempo en Instagram, que ahora ya no tengo Instagram. Es Oye, una, yo te estaba buscando y fue como, ¿dónde está? ¿Por qué? te bloqueé. Me Es algo que elimino. es algo que me propuse, como que dije, desintoxicarse de un poco de las redes sociales. Mm. Pero, bueno, te estaba viendo ahí en los Reels, me apareciste y bueno, te empecé a seguir. Entonces, ¿en qué área servís de la iglesia y como por qué nace el estar en esas áreas de servicio? A ver, bueno, todo se remonta cuando iba a entrar a la universidad. Yo iba a estudiar psicología. Toda la media, siempre quise estudiar psicología y me leí Freud, el psicoanálisis, no sé qué. Y en esas decisiones importantes que uno tiene que tomar en la vida y dices, Dios, o sea, quiero estudiar esto, vamos bien, me acompaña en esta decisión y el Señor me dice, bueno, en realidad me metí a un curso como para llenar cupos. Había que llenar cupos en ese curso donde te enseñaban como lo básico de todo, de iluminación, de sonido, de cámara, switch, un poco de producción. Y yo que soy motivada, no sé si eso se entiende. eh, Acompaño a estos planes. Entonces me Ok. dicen, ven tú porque va a llenar los cupos, nomás solo tenés que ir a un par de clases y ya. Yo, ya, bueno. Y a mí que me gusta aprender, fui a las clases y me gustó mucho el tema. Entonces dije, Dios, ¿qué hago? Y en esas conversaciones con el Señor, yo ni idea de lo que era comunicación audiovisual, mucho menos de todo este ambiente. O sea, nunca me llamó la atención la tele, nunca nada, o sea, nada. Y el señor me dice, va a estudiar comunicación audiovisual, mención tele, en tal universidad, anda, da la prueba, porque es una universidad privada, entonces te becan como de forma interna, no de parte del gobierno. Me gané el 50%, creo, si no mal recuerdo, de la beca, y yo dije, wow, o sea, Dios te cambia los planes en un segundo. Y ya, o sea, estudié comunicación audiovisual, mención tele en la mejor universidad aquí en Chile de esa área de las artes. eh, y eso pasó 2 meses antes. O sea, yo iba a dar la prueba que es la que te aceptan en la universidad acá en Chile y en 2 meses Dios me dijo, no, acá y así fue, él pagó la universidad porque es muy cara. Y yo en mis planes, o sea, no tenía por dónde, no había forma. Entonces Dios lo hizo y así es como llego. Y justo fue un momento de transición de iglesia por muchas cosas que pasaron en la anterior. Llego a mi actual iglesia, que es el Centro Cristiano Internacional. Y, y yo dije, Señor, no voy a servir en nada. Yo estaba en mi primer año de universidad, más o menos. Dije, solo quiero escuchar, quiero aprender de la palabra y no sé qué. Y Dios me dice, no, 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 o sea, yo te traje, muévete. Entonces voy y le digo, oye, el Señor pone esto en mi corazón. Aquí no sé, oye, bueno, hijo del pastor Felipe, hoy pastor también. Le digo, está pasando esto y dime en qué te ayudo. O sea, ya. Ellos ya tenían las transmisiones, ya estaban, el Felipe igual es audiovisual de la misma universidad en la cual salí yo. Y me dijo, mira, necesito cubrir un espacio y me dio características y así nace Backstage. Y así es como yo quedo a cargo de Backstage. Y yo dije, bueno, ahí están los planes del Señor en realidad. Y bueno, de ahí nace Backstage y he llevado años en esa área. Y hoy soy directora, hago cámara, soy parte como de los cabecillas de área, de los que tomamos decisiones en las reuniones. Cada vez que hay eventos importantes, masivos y grandes, soy quien está a cargo de los tiempos, coordinando un poco de producción. Aparte de todo este que es como media en realidad, estoy en el área de jóvenes, soy ayuda, ministro en la alabanza, soy parte de intercesión, entonces sí, hago muchas cosas y creo que es súper variado, o sea,
el área de las artes, que son las comunicaciones y todo eso, nace desde ahí, desde un llamado de parte del Señor en realidad. Y bueno, eso también me ha abierto puertas para grabar videoclips con otro artista, ser productora de eventos cristianos, grabar comerciales, producciones para tele y así. O sea, así nace Sofía Audiovisual. Ok, y como, bueno, lo de backstage me interesa bastante porque obviamente lo que mencionabas al principio es muy interesante y a veces no se ve el esfuerzo, los errores que se Mm, cometen dentro de, no que se cometen, pero que pasan dentro de una producción, dentro de la iglesia, que a veces tomamos o no vemos el impacto que tiene y la gran responsabilidad y el trabajo que hay detrás de una producción o de la producción de la iglesia, porque a veces mm, miramos el servicio en exacto. línea, miramos todo eso, pero hay un gran trabajo. ¿Qué es lo más, no sé, cuál ha sido tu experiencia en esa área de backstage, pero mirándolo desde un punto de la importancia de tener backstage en la iglesia? Porque podemos tenerlo y podemos, no sé, hacer como una antesala, si podríamos decirlo así, del servicio Claro. y hablar con ciertos hermanos, pero ¿cuál es la importancia y el impacto que podría tener dentro de una iglesia e implementarlo dentro de la iglesia también? Yo creo que uno de los principales impactos, y creo que lo que hoy, al menos en mi servicio, yo como líder de esta área, estoy llevando a los chicos, es que no solo backstage es como la antesala, y claro, podemos tener mayor interacción. Parte de uno de nuestros objetivos es conectar con la gente que no puede venir a la iglesia, leyendo los comentarios y esas cosas, es ser evangelistas digitales, evangelistas de este tiempo. O sea, no porque yo cubra la antesala va a ser todo broma, porque la idea es siempre partir arriba, muy alegre, muy dinámico todo, muy rápido, mostrando la llegada de la gente y lo que está pasando en el altar y cómo se están preparando, ¿cierto? Más que eso, que es súper entretenido, los pormenores, es entender de que tiene que haber un tiempo o un espacio de ciertamente conectar con la gente, pero también de evangelizar. O sea, decirle, ok, uno puede entender que hay gente que no puede ir por temas de salud, por temas de distancia, pero hay gente que está en su casa y que llega a la transmisión, así como tú llegaste a uno de mis reels y que lo que importa y lo que transforma es el Espíritu Santo y la palabra. Entonces, entender que dentro de todo lo que estamos comunicando es el mensaje de salvación, que es el mensaje más importante. O sea, eso es lo que trasciende y lo que va a marcar la vida de la gente, más allá de que yo le muestre al ministro cómo se prepara, de cómo las danzas están, no sé, calentando, orando y preparándose y de la llegada de la gente. Entender de que esos pocos minutos que tenemos para conectar de forma un poco más personal, como saliéndonos de la pauta de una reunión normal, es evangelizar. O sea, somos evangelistas de este tiempo que usamos los medios de comunicación para entregar un mensaje de salvación. Y ahí claramente el equipo tiene que estar súper movido por el Espíritu Santo, o sea, totalmente apercibido y sensible a Él y a lo que el Señor quiere hablar en ese momento. A mí me ha pasado que, ejemplo, a mí no me gusta salir mucho, pero a veces suceden cosas que tengo que cubrir. Entonces tengo que salir en pantalla. Y me ha pasado que estando en esa situación, ya estamos por cerrar, muchas gracias, y el Señor me dice, da tal palabra, y uno la entrega, y claro, uno no dimensiona a los países a los que llega, la cantidad de gente que llega. No han escrito de países que uno dice, mentira que llega, o sea, no han escrito desde Israel. Y tú decís, ¿cómo llega hasta allá una transmisión, cachai? Que ven. Entonces, uno no, claro, uno no entiende o no dimensiona realmente cómo los medios digitales hoy están impactando la vida de las personas, pero sí yo puedo dimensionar el impacto que yo genero al comunicar. Entonces, yo estar diciendo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decir? Que yo lo voy a transmitir. O sea, yo voy a abrir mi boca y tú llénala para que el mensaje llegue. Entonces, yo creo que quizás cambiar un poquitito esa percepción de que backstage es quizás un relleno o solo entretención. O sea, ninguno de nosotros es porrista para estar entreteniendo a nadie. No sé si me voy a entender. Somos evangelistas. Entonces, al menos una...
creo que una evolución que ha tenido al menos dentro de mi servicio y lo que yo he podido liderar backstage, que es desde su inicio hasta el día de hoy, ha sido ese crecimiento, porque en un inicio era solo cubrir y conectar ambos cultos de la mañana. Entonces empezábamos cuando terminaba el primer culto y entregábamos cuando comenzaba el segundo culto. Y eso así parte, como cubriendo y uniendo estas dos reuniones. Pero hoy le tomamos la seriedad de que no solo estamos para cubrir y rellenar, sino que para evangelizar y entregar un mensaje de salvación que es Cristo Jesús. Sí, y creo que es muy interesante todo esto porque, como decís, no dimensionamos el impacto que puede tener una transmisión o un backstage Mm, hacia los demás países, a las demás personas que no pueden tal vez asistir a la iglesia si están dentro del área, tal vez por temas, pues no pueden asistir, y los que están fuera de, incluso de tu continente, o sea, está, no, es sí. algo muy especial. Y me llamó la atención que decías de ser evangelistas, pues, de esta era, ¿no? Digital, Mm, pero anteriormente mirábamos que los evangelistas pues obviamente iban a las calles mm, y tenían, digamos, yo considero que tenemos que tener cierto tipo de, no sé, santidad, por así decirlo, tener una vida conforme a la mm, voluntad de Dios. Cuando estamos haciendo esto físico, por así decirlo, ¿no? Está yendo a la calle mm, y estando ahí. Pero en el área digital, ¿cómo lo miras, digamos, en esta área, ¿no? Ser evangelistas dentro de redes sociales, tenemos que tener la misma vida en santidad. Obviamente que sí, pero eh, ¿cómo miras eso? O sea, la importancia de seguir viéndolo con los mismos ojos, de que no importa si es en las calles o es por medio de redes sociales, porque por mm, medio de redes sociales se puede aparentar mucho. O sea, lo puedes aparentar exacto, todo. Entonces, ¿cómo podríamos ser más exacto. genuinos y en la vida y llevar una vida conforme a eso? Yo creo que, bueno, claramente las redes sociales da para todo y más. Pero yo creo que primero el espíritu da testimonio. Eh, y segundo, yo creo que entender nuestro lugar. Eh, si hay algo que le inculco a los chicos es decir, quizás no estamos en el altar, quizás no estamos con el micrófono ministrando en la alabanza, pero tenemos tanto tiempo donde tú tienes un micrófono y tu responsabilidad es manifestar el reino de los cielos, o sea, manifestar que eres un hijo. ¿Y qué características tiene que tener un hijo de Dios? ¿Cómo era Jesús? ¿Qué características tenía? Y entender también los tiempos que estamos viviendo. Creo que se escucha mi perro, No, está bien, no te ¿o no? preocupes. Está bien, está bien. Tal vez quiere decir algo. Y dentro de de entender que quizás, claro, no estamos como adelante ministrando ni siendo sumamente reconocidos, eh, para hablar algo de parte del Señor tenemos que tener comunión con Él. Y la única forma de verle es a través de la santidad, es a través de la fe para poder agradarle y acercarnos. Entonces, claramente entender que quizás hoy no somos conocidos y quizás nunca lo vamos a hacer. ¿Cuántos mártires y misioneros hay en el Medio Oriente que han su vida que nosotros nunca vamos a conocer, pero están haciendo la pega que yo quizás desde aquí de Chile no estoy haciendo allá? Entonces digo, primero entender la posición que uno tiene como hijo de Dios e intentar reflejar eso, o sea, lo que Dios dice, dar los frutos del Espíritu Santo, amor, paz, benignidad, gozo, templanza, así. Eh, y entender que debemos de llevar una vida, o sea, sirva o no, llevar una vida que le agrade al Señor. O sea, yo creo que hoy en día más que nunca debemos buscar esas cosas más que lo que yo pueda llegar a proyectar, o sea, o exhibir, mostrar a través incluso de las redes sociales. Entonces yo creo que lo primero es entender quiénes somos en Cristo y la responsabilidad que tenemos para poder hacerlo de forma correcta. Y cómo le agrada al Señor. Entonces, yo le digo a los chicos, ¿cómo tú quieres ser usado en un don de ciencia, que el Señor te revele algo?
si no estás teniendo comunión con Él, o sea, eso nunca va a pasar. Entonces, muchas veces queremos como, wow, los grandes milagros y cosas extraordinarias, pero a la luz de la palabra dice, o sea, ¿qué es más importante, que se te sujeten los demonios o que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? O sea, es más importante que tu nombre esté en el libro de la vida. Entonces, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, tenemos que llevar una vida súper consagrada, sobre todo hoy, que tan fácil, así como decía Pablo, tan fácil se nos pega el pecado. Entonces, primero, al menos yo que estoy a cargo de un área, yo marcar esas directrices. O sea, si esto lo está escuchando alguien que es líder, tú tienes que marcar las directrices. O sea, a qué punto quieres llevar a tu equipo según el diseño que Dios te dio. O sea, a mí el Señor me está dando este diseño de que somos evangelistas y que debemos llevar una vida en santidad. ¿Por qué? Porque yo le digo, saben chicos, mi función como líder es, claro, prepararlos, capacitarlos para este servicio, pero para mí es más importante prepararlos para cuando Cristo venga y prepararnos para esa boda, no para un evento, no para una reunión. O sea, el objetivo principal es que yo, a medida de este caminar, es ataviarlos, prepararlos, embellecerlos como líder. Es una de mis funciones. Es decir, este es el objetivo, Cristo, que lleguemos a casarnos con Él. En el camino están cada reunión, cada servicio, cada plenaria, no sé, cada evento importante que hay en nuestra iglesia local, pero el objetivo es este. Entonces, a medida que vamos caminando a este gran objetivo, digo, ¿cómo llegamos a esto? Entonces, yo creo que el diseño, al menos que está teniendo mi área, que es backstage principalmente, es decir, si queremos llegar a esto, tenemos que limpiarnos, tenemos que no solo vernos bien en pantalla y hablar fluido y ser elocuentes, sino que hablar la palabra de Dios, lo que está escrito, mirando el objetivo principal, o sea, busca el reino de Dios y su justicia, que lo demás va a ser añadido. Chicos, lo más importante aquí es llevar una vida conforme a lo que Dios espera de nosotros y exponerle la responsabilidad que tienen. O sea, la palabra dice, hablo muchísimo, perdón, la palabra dice que los que están a cargo de la manipulación de los utensilios del santuario en el Antiguo Testamento tienen que ser santos. Y nosotros, el que usa una cámara, el que usa una mesa de audio, el que usa un switch, el que usa, o sea, un micrófono, es parte del personal que manipula los utensilios del templo, por lo tanto debe ser santo. Entonces, yo creo que por ahí va. O sea, lo que el Señor espera hoy de todos sus hijos y, y de lo que uno como líder pueda llegar a lo que pueda llevar a su propio equipo, ¿no? Según el diseño que el Señor tenga. Yo creo que en este tiempo el Señor está demandando mucha santidad a su pueblo, o sea, a todos. No, no va, es que este es pastor, este es apóstol, este ministra. No, o sea, a todos. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie le va a ver. Es así de simple. Entonces yo creo que quizás va por ahí, ¿no? El entender quiénes somos, nuestra responsabilidad, nuestra función y de vivir eso, pues, orgullosos, o sea, erguidos, erguidos, esperando al Señor. Yo creo que quizás por ahí va eso, creo. Sí, la verdad que tienes razón, porque creo que como jóvenes, a Mm, veces, no, y no solo jóvenes, obviamente todas las personas, pero estamos hablando con jóvenes. ah, Creo que obviamente es un poco difícil por todo las tentaciones, todo lo que puede llegar a contaminarnos. mm, Y no solo en redes sociales, sino que nosotros mismos, o sea, el carácter, creo que también, o sea, creo que cada cosa la podemos ir como que mejorando y la mm, importancia también de lo de tu función como líder, ¿no? Vemos que el ejemplo de Timoteo tenía a alguien que estaba como que en una constante, en inglés dice accountability,
que es como que le rendís cuentas a alguien. Mm, Entonces podríamos decirlo así, ¿no? Que sí. nosotros como líderes tenemos que tener esa función de que alguien nos, de estar encima de alguien, por así decirlo, ¿no? De nuestro grupo, tener una Sí. responsabilidad con ellos. Y parte de la responsabilidad es lo que estás diciendo, o sea, llevarlos llevarnos juntos, porque no solo llevarlos a ellos, ¿no? Claro. Como que aquí están ustedes y los presento y Exacto. son santos, sino que nosotros también. Y con el área de multimedia, bueno, también te quería comentar otra cosa, lo que estabas diciendo de los utensilios. Eso también es bien importante porque a veces vamos y tomamos en poco, no le damos la Mm, importancia a lo que es estar en medios, o sea, tener una cámara, tomar fotos, incluso tu teléfono. Y fíjate que ahorita sí. me puse a pensar qué es lo que tenemos en el teléfono cuando lo estamos usando y ahí me meto yo, ¿ah? Porque a veces Mm, tenemos cosas, tenemos música, mensajes incluso y estamos utilizando nuestro teléfono para servicio de unas stories, unas fotos. Entonces creo que es un llamado. Y el primero que le cae es a mí, ¿va? O sea, a mí es el que ¡boom! Pero creo que tenemos también no tomar en poco lo que utilizamos en la iglesia, hablando mm. de las cosas que utilizamos. Entonces me parece bien interesante lo que dijiste. Y en el área de multimedia, Mira, dale, dale. ¿Qué ibas a decir? es que me acordé porque justo esta semana el Señor me recordó, o sea, llegué a un pasaje en la Biblia que es cuando Coré encara a Moisés. Y en este enfrentamiento, donde le dice, oye, pero ¿por qué tú si aquí hay más santos? Y bueno, Moisés le dice, ya, ok, o sea, mañana tú y los 200 y tanto que estaban en contra de Moisés, que iban con Coré, y Aarón van a venir con sus incensarios y el Dios a quien le responda, ante quien como apoye, ese va a ir, o sea, ya está. Incluso, y a mí me da risa, porque ellos, el pueblo le dijo a Moisés, no, sube tú, porque les dio miedo. Ya, en fin. La cosa es que cuando llegan a este acuerdo de decir, ya, mañana tú con los 200 y tantos se presentan delante del Señor con sus incensarios y Aarón también lo va a hacer, le dice Moisés a Coré, tú, dice, tú tienes en poco que Dios te haya elegido, te haya apartado, te haya seleccionado para ministrar en su santuario. ¿Y qué es lo que pasa después? Al otro día eh, llegan, o creo que fue ese mismo día, ya no recuerdo bien. La cosa es que al final Moisés le dice, apártate del pueblo, porque se los tragó la tierra, o sea, abrió la tierra para tragárselos. Entonces, ¿qué cosas suceden cuando tenemos en poco nuestro servicio? Por eso yo te hablaba de la responsabilidad de saber qué lugar tenemos, qué lugar ocupamos dentro de todo esto. Porque si no nos pasa eso, que tomamos como en poco, ah, no, yo solo limpio el baño, ah, no, yo solo estoy en las puertas, ah, no, yo solo tiro un cable, ay, no, pero si yo mi función es tan chiquita, cuido a los niños, no sé, cosas, y en realidad todo es importante. Imagínate lo que le pasó a Corea y a toda esa gente se los tragó la tierra, o sea, Dios lo permitió. Entonces, primero, para no llegar a tomar en poco nuestra función y nuestro rol, el llamado que tenemos, es entender qué función tenemos y cumplir primero con eso. Es decir, ok, Señor, tú me pusiste en las puertas, yo voy a entender y voy a ser bueno en eso. ¿Quiénes son los que están en las puertas? ¿Qué responsabilidad tienen? ¿Qué función tienen? ¿Qué rol cumplen en todo esto? ¿Cuál es su importancia? Entonces, entender desde quizás hoy se ve como súper hoy, qué genial y qué cool ser un filmmaker y estar con la cámara y subir contenido de eso, y es muy genial, es bacán, es muy cool, pero ¿qué hay detrás? O sea, porque la intención del corazón al final del día, entonces digo, wow, es mi responsabilidad marcar a mi equipo para que primero entienda su función y su rol. O sea, con mi equipo nos juntamos una vez a la semana a buscar de la palabra y entender, o sea,
entender por qué somos creativos y no solo porque Dios es creativo, o sea, más. Yo encuentro muy básica esa respuesta, ¿no? Uno es creativo porque Dios es creativo. Sí, pero yo no hago algo desde la nada. O sea, yo necesito materia prima para hacer algo, sí, está bien. Bueno, Dios provee de todo, al final yo lo puedo entender, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué puedo hacer tantas cosas? Y está todo en la palabra, o sea, Éxodo 35-36 habla sobre los artesanos, los que hoy, si lo llevamos a este tiempo, serían los creativos, los artistas, comunicadores, fotógrafos, directores, productores, y habla de los materiales que utilizan, los colores que utilizan. Entonces creo que parte de no caer en ese estimar en poco nuestro servicio y entender la responsabilidad que tenemos y no ser un ente de, Señor, entorpecer la gloria de Dios. Entonces, por eso te hablaba de la santidad, por eso te hablaba de la responsabilidad y de lo que muy pequeño, o sea, ante nuestros ojos, el grano de mostaza es la semilla más pequeña. Pero esa semilla, si tú la siembras y da fruto de fe, que ese es el fruto, según la palabra, mueve una montaña. Entonces el que quiere ser grande en los cielos, que sea pequeño aquí. Y muchas veces tenemos como esos conceptos súper errados y creemos que lo poco que podemos hacer en la iglesia en realidad es muchísimo. Es muchísimo. Entonces, por eso es tan importante y tan relevante poder comprender nuestra función, responsabilidad y dejarnos moldear por el Señor, porque al final, donde somos moldeados es a través de nuestro servicio, donde nuestro carácter, temperamento, paciencia, amor, y así ahí es probado, o sea, es ahí con otros, piedra contra piedra, o sea, ahí nos vamos puliendo. Entonces, yo creo que, bueno, te interrumpí, perdón, pero estaba hablando de eso. No, y me encanta que aportes eso porque es cierto, o sea, lo que acabas de decir, de poder estar... Y aquí entra un tema de la convivencia también dentro del grupo y ahí donde Mm, es probado nuestros frutos, ¿no? Ahorita estuve pasando por una experiencia. Generalmente yo con el grupo de personas que me juntaba o con los que trabajaba eran mayores que yo, siempre 25, ah, más que yo. Entonces, el ambiente era diferente, el ambiente yo lo sentía un poco mejor en el sentido de algunos caracteres. Obviamente hay jóvenes, hay personas que son mayores que yo y se comportan como adolescentes, ¿no? Pero la mayoría trataban de ser maduros y hace como un mes yo me empecé a involucrar más en otra área donde no trabajo, pero sí estoy como que rodeado de adolescentes, de jóvenes más que yo, 18, 17 años. Y, y yo los miraba y como que se comportaban puros niños. Y fíjate que ahí me molestaba que yo decía, pero es que cómo no entiende que hay que hacer esto y que se tienen que comportar y aquí hay que hacer silencio y esto, ¿no? Entonces me recordaba de que yo hablo mucho de tener esta paciencia con los jóvenes, con el grupo, de poder involucrarlos, de ser un buen líder. Entonces yo me recordaba, no, pero tengo que hacer esto o tengo que vivir lo que estoy hablando, porque si no, pues estoy dando un mensaje vacío, ¿verdad? Entonces, mm. parte del aprendizaje, esto es parte de mi aprendizaje, y entonces aquí veo también la importancia de ser líder y poder llevar a los jóvenes o llevar a los que están a mi cargo a un siguiente nivel Mm, más que yo. Lo vemos en Moisés con Josué, o sea, el pastor, ahorita el pastor está hablando mucho de esto, de Moisés y Josué, y yo me ponía a leer que Moisés, o sea, Moisés básicamente llevaba de la mano a Josué. mm, Podríamos verlo así, ¿no? Y lo instruía y le daba como que en Guatemala le decimos, le daba sus tiritos, por decirlo, como cuando, digamos, mm, si sos músico, te da un tirito en el grupo de jóvenes, ¿no? En el servicio de jóvenes y tocas. Entonces así lo veo yo con Moisés y Josué. Le daba la oportunidad.
pero siempre estaba como que con el ejemplo. Entonces, en Mm. el área de multimedios, porque yo sé que estás, y me gustaría ir también al área de la alabanza, pero sé que estás también muy involucrada en audiovisuales, entonces por eso no me he movido de ahí. Ah, ¿cómo podríamos potenciar y cómo se maneja un equipo de audiovisuales? Porque a veces creamos el equipo, el departamento, como quieran llamarle, de multimedia, de audio y todo esto, pero creo que es muy nuevo para la iglesia. Mm. Obviamente llevamos desde los 90s, 80s en videos y todo esto, pero yo lo considero aún muy nuevo para la iglesia. No sabemos cómo realidad funciona, cómo crecer, Mm. qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, qué es lo importante, qué no es lo importante. Un amigo que es fotógrafo, es muy bueno, la verdad. Le mando saludos al Ale, es muy bueno. Y él hacía unas preguntas para algo que en lo que yo estaba haciendo. Yo le decía, mira, le digo, ¿cuál es la importancia de tomar fotos en la iglesia? Y él me decía esto, considero que no es necesario o no es como que obligatorio subir fotos de cada servicio, porque a veces se vuelve como que ya no se Mm. le da el valor, ¿no? Y él me da una respuesta muy interesante, muy bonita, que algún día la voy a compartir. Pero Pero volviendo, comparte un poquitito hoy aquí con comparte nosotros. un poco, que espero que se anime a hacer el podcast, que creo que también es muy interesante. Pero volviendo a la pregunta, ¿no? Mm. ¿Cómo podríamos nosotros, o cómo lo has hecho? ¿Cómo has ido trabajando con el equipo de audiovisuales dentro de la iglesia de la manera espiritual y de la manera técnica también? Porque hay gente que tal vez Mm. no sabe. Entonces, creo que dio mucho contexto para esta pregunta, pero bueno. No hay problema. Yo creo que lo que tú dices, ser integrales. Lo que yo espero de mi equipo es que crezcan de forma integral, así como crecía Jesús. Entonces, en ese sentido, es capacitarlos en el área técnica, que sepan cómo se conectan los micrófonos, cómo llegan a la mesa, todo el flujo de trabajo técnico, que lo conozcan, no necesariamente, al menos en mi área, que sean expertos, pero sí que lo conozcan, que si yo les pido, oye, necesito que me traigas tal cosa, puedan y reconozcan qué es lo que necesito. Y mucha palabra, o sea, todo se tiene que sustentar en la palabra. Eh, entonces creo que ahí va la forma de cómo ir creciendo en esto, de tener gente capacitada en estas dos áreas que pueda impartir sobre los otros. Y ejemplo, en nuestro grupo de cabecillas, como de líderes de áreas de media o de medios, tenemos varios perfiles. O sea, hay gente que es súper matea, muy técnica, gente muy experta en esa área. Y ejemplo está mi caso. Yo técnicamente no soy tan experta. Y yo lo sé. O sea, yo soy mala, ¿ya? Yo llego cuando ya está todo instalado, está todo listo, tengo que apretar un par de botones y al aire. Porque no es mi fuerte. Y tenemos a otros que tienen la palabra y sustentan todo con la palabra, algo que quizá el otro no es que lo carezca, pero no lo tiene tan quizás desarrollado. Entonces yo creo que al menos algo que a nosotros nos ayuda mucho es que dentro de los cabecillas y líderes tenemos gente muy buena en esas dos áreas. Entonces nos vamos complementando. Entonces primero habla el técnico y da toda la enseñanza básica, porque ahora todos tienen que entender lo básico para hablar el mismo idioma. O sea, si tú eres de fotografía, tú tienes que entender algo de audio. Yo soy de video, pero tengo que entender de fotografía, ¿cachai? Tengo que entender de cómo funciona backstage. Entonces pasan todos como por un periodo de bachiller donde todos aprenden lo básico de todas las áreas y luego se van especializando en su área. Entonces, primero ahí le enseñamos a todos a hablar el mismo lenguaje. Todos hablamos el mismo lenguaje técnicamente. Este cable se llama de tal forma, esta cámara es tal modelo, este lente tiene tal función, esta mesa está destinada para este proceso del audio, y así.
entonces todos hablamos el mismo idioma, entonces partimos por el área técnica y que todos aprendan sustentándolo con la palabra. Entonces una de las formas de cómo al menos nosotros lo hemos llevado y de cómo liderar un equipo es ser equilibrado y entender los tiempos igual. Creo que eso es importante, tanto de lo que está viviendo cada uno de los integrantes de tu equipo, porque, ejemplo, yo dentro de backstage tengo a papás con guaguitas recién nacidas, a papás ¿Qué es con eso? ¿Qué es guaguitas más eso? grandes, con bebés recién nacidos, Ok. Ya me perdí. ¿Qué es? con bebés recién nacidos. Tengo a mamás con niños de 5 años y tengo mamás con niños preadolescentes, adolescentes. Entonces, cada uno de estos matrimonios requiere de mi necesidad, de mí en realidad, de formas distintas. Tengo a jóvenes que todavía no se casan, tengo a otros que están de novio, entonces es entender cada etapa de cada persona para saber cómo exigirle al matrimonio que tiene a un bebé recién nacido. Yo no voy a decir, oye, llega puntual y ven en invierno y tenés que cumplir porque tú lo decidiste y tú te comprometiste con el Señor, pero tiene un bebé recién nacido. ¿Cómo yo lo saco de su casa temprano para que venga a servir? No puedo. Sería una irresponsable. Hay que cuidar la salud de ese bebé. Los papás probablemente no duerman. Entonces yo a él oye, conéctate a las reuniones, mándate un devocional, o sea, lo tengo ahí agarrado, ya, tú sigues sirviendo, pero quizá no lo voy a tener tan presente en cámara, pero lo sigo a este otro lado, no, tú tienes que seguir cumpliendo en tu servicio y parte del servicio no es solo salir en cámara, no es solo sonreír y ser bonito, gorditos y bonitos como dice el de Madagascar, no, 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 tienes más responsabilidades. Entonces, entender qué etapa tiene cada integrante de mi equipo y darle esa base técnica y espiritual que necesitan. Y creo que también es confiar en tu equipo. Creo que el aprender a delegar es súper importante. Yo no las puedo hacer todas. No, o sea, ya hago muchas cosas dentro de la iglesia. No me puedo partir en 5 porque no lo puedo hacer. Entonces, confiar y delegar en tu propio equipo de que las cosas van a funcionar si es que tú no estás. Entonces, para que las cosas funcionen si es que tú no estás, tienes que capacitarlo para que puedan tomar buenas decisiones, para que piensen como tú lo harías y lo que sería adecuado, que tengan el control y el manejo necesario técnicamente y espiritualmente. em, y eso va a hacer que tu equipo igual esté más compenetrado, que esté mucho más en confianza. Entonces yo creo que quizás esos factores son importantes al menos. Confiar en tu equipo, darle la base técnica y espiritual y entender qué etapa está viviendo cada uno para saber cómo exigirle. Sí, porque me he topado con... No me he topado, pero conozco casos de líderes, no sé si son líderes, pero ah, de personas como dicen, no, es que si no está aquí todos los días o Mm, pasa cierta X cosa, no está enamorado de Dios. Y yo mm, digo, comprendo ambas partes, porque como líder, pues uno quisiera el compromiso, obviamente, ¿no? Así como exacto. estoy comprometido, me gustaría que todos estuvieran comprometidos. Obviamente, no se puede. Y creo que como líderes, y hay excepciones, obviamente no estoy diciendo todos son así, ah, pero sí conozco varias personas que como que tienen esa exigencia que está Mm, bien, pero también me gusta escuchar la otra parte de, ok, mm, qué estás pasando en tu vida, en tu vida personal? Porque a veces tal vez exacto. son solteros o no tienen una responsabilidad de familia, hablando de hijos o pareja, pero emocionalmente también cuando estás solo o cuando no te estás soltero, podés pasar por ciertas situaciones y a veces no nos ponemos a pensar eso. Mm, Entonces creo que también hay que tener la comprensión como liderazgo de, exacto. bueno, esta persona voy a investigar antes de cortarlo de una vez. Entonces Exacto. es importante. Y vuelvo a lo de Moisés y Josué, que estoy encantado de Mm, eso porque
es un gran ejemplo de liderazgo, o sea, e incluso cuando hablamos de delegar también, o sea, Moisés igual delega a ciertas personas a ir a la batalla, a subir al monte junto con él. Entonces, creo que para mí Moisés es un gran ejemplo de liderazgo. Obviamente, tiene, como cada persona, tenemos errores. Los grandes personajes que nos quedaron de ejemplo igual, pero igual considero que son referencias enormes que podemos tocar y tomar. Y lo de delegar también considero que no es porque yo estoy haciendo todo, sino que también considero que parte de delegar es desarrollar. O sea, no es porque, es que yo estoy haciendo esto y esto y esto a la vez, entonces por consecuencia por consecuente delego, no, sino que yo lo puedo hacer todo. Yo soy muy, muy malo delegando, o sea, porque yo digo, es que no lo van a hacer como yo. Entonces, es como que me ha pasado que a veces están haciendo algo en Switch o en ciertas áreas y yo digo, pero ¿por qué lo hacen así? O sea, pero digo, bueno, es parte de legal, lo voy a dejar y obviamente dar consejos y cada quien va desarrollando su identidad en cada área respectiva, porque yo no lo puedo hacer, no puedo obligar a alguien que lo haga como yo, porque cada quien va desarrollándose. Obviamente si lo hace mal, obviamente le voy a decir, mira, andate para la Pero casa, es que en nada. ese caso, al menos yo creo que no se trata de, ya, hazlo al tiro solo o desde un inicio solo. O sea, claramente tiene que haber un acompañamiento. Mientras yo estoy aquí y todo está pasando, ya hazlo, pero yo voy a estar. Y así varias veces. Y que ojalá ocurran todos los errores y emergencias posibles. Em, y luego ir de a poco, ejemplo, así partí yo. Ya, me ayuda. Le dije, ya, yo voy a estar acá, tú haz todo. ¿Cómo lo harías? Ya, y él lo hizo. Ya, bien. Luego chequeamos, mira, hubo este error, este error, este error, hay que corregirlo. Ok, otra vez. Yo estaba ahí mismo, entonces yo lo miraba y decía, ok, ya, hay que... Y le daba un feedback, ¿no? De, oye, esto hay que mejorarlo. Después yo estaba en el templo, en alguna parte del templo, y él lo tenía que hacer solo. Entonces yo seguía estando ahí mismo, pero ya no lo estaba mirando. Entonces yo no sabía cómo había sido el proceso y le decía, mira, yo estos errores encontré a simple vista por lo que recibí. Y claro, él le decía, mira, pero pasó esto y esto y esto, el tras de cámara y lo solucioné de esta y esta y esta forma. Súper bien. Entonces, y luego, ejemplo, hoy había backstage. Yo no estaba en la iglesia, pero yo lo vi desde mi casa. Entonces, a medida que yo lo iba viendo, oye, esto, recuerda esto, mira esto. Y él lo hizo todo. Y el equipo se compromete y las otras áreas también para que esto salga, porque backstage no se hace solo, necesito un cámara, necesito a un sonidista, necesito un director, entonces todo el equipo tiene que llegar más temprano por eso. Entonces yo creo que el hecho de entender que no es, delego y no soy responsable, o delego y ya no estoy a cargo, o delego y ahora tú vas a ser el líder, no, o sea, el acompañamiento tiene que estar siempre. Eso, y algo que, ejemplo, nuestro pastor nos inculca bastante, es un pastoreo. El liderazgo es un pastoreo, es una forma, una extensión del pastor hacia las ovejitas que están sirviendo en esa área. Entonces nosotros, yo creo que por eso también va, y lo uno con la respuesta anterior, la comprensión con tu equipo. O sea, entender de que no es solo el que sirve, no es solo un número, no es una persona más. Si viéramos el liderazgo como un pastoreo, le tendríamos amor, le tendríamos mucha paciencia, el compromiso es distinto. Es que uno cambia como la mentalidad con respecto a lo mismo. No, tú eres el líder, eres la autoridad y tienes que saberlo todo y tienes que aquí y allá. Pero cuando yo te digo, no, míralo como un mini pastor. Estás pastoreando ovejitas del Señor, parte del rebaño. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo yo no voy a ser comprensiva con mi equipo si es que ellos vienen y me dicen, ¿sabes qué? Em, Estoy pasando tal situación, no voy a poder responder, pero me comprometo a estar de 4 reuniones, voy a estar 2, sí o sí, yo te voy a confirmar los días. ¿Se entiende?
cambia un poco y se llena de amor. Entonces yo digo, y ahí nace la confianza, nace el que yo pueda delegar y decir, ¿sabes qué? Lo vamos a intentar otra vez. Ya, ok, nos equivocamos en esto, lo vamos a intentar otra vez hasta que salga y entendamos que el Señor, claro, quiere usarme a mí y confía en mis dones y talentos, Él me formó, pero yo no soy imprescindible. O sea, si yo de esto saco a la Sofía, esto va a seguir igual. O sea, la transmisión va a salir igual, el mensaje va a llegar igual. No soy, o sea, soy importante, pero tampoco me creo tanto. Entonces, yo creo que es más importante dejar un legado cuando a Sophie le toque hacer otra cosa y el Señor la llame a hacer otra cosa, pero dejar un legado y decir, ¿sabes qué? Esto no va a parar si es que yo me voy. O si es que yo ya no estoy, va a continuar, el legado continúa. Entonces Jesús pudo haber hecho todo solo, todo. Eligió a 12 para que lo acompañaran y ese fue su legado que hasta el día de hoy persiste. O sea, nosotros somos discípulos, estamos aprendiendo y siguiendo los pasos de Jesús, lo cual está escrito en la palabra. Entonces entender eso creo que quizás te ayude a llevar ese liderazgo y esa comprensión con las personas. No, no es tan solo liderar a un grupo de gente, es pastorearlos, es acompañarlos, es escucharlos, es entenderlos, es escucharlo una y otra vez la situación y el que quizás no es tan comprometido, pero si Jesús fue, o sea, el pastor va y deja las 99 para ir por una, es porque las 99 están bien sin él para ir por una. Entonces tú tienes que, hay que tener la capacidad para, ok, las que están más firmes, capacitarlas, afirmarlas, que si no me ven, van a seguir igual, mientras voy por la que le cuesta un poco más. Entonces no se trata tan solo de un liderazgo, se trata de pastorear a los hijos de Dios. O sea, hay que hacerlo con responsabilidad, con amor, con respeto, con pasión, con entrega. O sea, no son cualquier persona. Exacto. Y sí, tienen razón. Hay un dicho que dice, no estoy muy seguro cómo dice, pero va más o menos así como cuando, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, algo así. Hacen fiesta, claro. Entonces, a veces pasa así con el liderazgo, ¿no? Y fíjate que aquí también es algo que como que me intriga bastante y como te digo, todo lo que hablo acá es porque a mí me cae primero, o sea, yo soy el primero que dice, esto lo tengo que corregir, ¿no? Y hablando de dejar un legado, creo que obviamente dejamos el legado dentro de la iglesia, pero a veces como que nuestra identidad de liderazgo está como que metida en la iglesia y cuando salimos de la iglesia ya no somos líderes en nuestro trabajo, con nuestros amigos. Obviamente no les vamos a decir qué hacer, obviamente, pero tenemos que tener esa misma, traer la santidad a lo cotidiano, a tu vida diaria. Y como te digo, yo soy el primero que necesita hacer eso. Yo tengo muchos errores, tengo obviamente el carácter, a veces el tipo de... eh, mis acciones tal vez no lo reflejan tanto, ¿verdad? Estar 100% en una vida como en la iglesia, obviamente no es que haga yo cosas malas dentro de para la iglesia, pero sí el carácter o las cosas que a veces decimos o hablamos no van acorde, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos llevar? Obviamente es una relación con Dios y comprendo que es la oración, comprendo que es estar en una constante búsqueda, pero ¿cómo lo has visto o cómo lo podríamos llevar de una manera más fácil, si podríamos decirlo así, ese proceso eh, de, de la santidad de nosotros? Obviamente no somos santos aún, pero estamos en el proceso. Entonces, ¿cómo lo llevamos a la vida diaria? ¿Y cuál es la importancia también? ¿Cómo lo miras ese tema? Yo creo que el dejar las caretas a un lado. Ujú. Creo que el ser integrales y ser como somos. O sea, em, esta es la Sofía. Esta es. O sea, no es que en casa sea otra, o quizá hay cosas que salen más que en otros lugares, ¿no? Pero esta es. Y esta es en la iglesia. Y no, yo creo que igual va en no tener miedo a quién uno es. O sea, yo cuando llegué a la iglesia tenía un carácter horrible, horrible.
No, de verdad, era así como dura y eh, me han dicho, tú eres bien Antiguo Testamento, pero así te decía las cosas y era un machete, así, yo machete en la raíz del árbol, pa, y te mandaba a decir las cosas y te las decía a la cara y no, es que eso es ser sincera y no sé qué. Claramente he ido siendo pulida con el paso del tiempo, pero yo creo que el ser uno, creo que es fundamental para llevar una vida en integridad y en santidad. O sea, y no tener miedo a ser uno. Ejemplo, eh, me ha pasado en un par de ocasiones que he tenido que asumir que me equivoqué. Y he ido a mis pastores a decirlo. Y claro, está el pastor Billy, que es el pastor general, es como el jefe, ahí arriba. El Big Boss. Exacto. Y está el Felipe, que es el hijo, que hoy es pastor, pero que yo lo conocí siendo líder de jóvenes. Entonces, claramente la confianza es distinta. Es el jefe. Tú ahí uno es como, uy, qué miedo. Y con ambos he tenido que ir a decirles cosas. Claramente, si algo igual no tan grave, no le voy a ir a decir al pastor, le voy a decir al Felipe, que es mi líder, es mi pastor, está ahí. Eh, y una vez me tocó decirle a él, voy a dar todo el contexto para la humillación de mi carne, pero para que entiendan la importancia de ser uno. Estábamos en una reunión de chicas de la iglesia, como de solo niñas, y había estaban líderes. Yo en ese tiempo ni siquiera era ayuda, yo era Sofía N, o sea, no, o sea, igual ministraba la alabanza, estaba en media, pero no era alguien tan quizás como con el liderazgo, ayuda de... em, y estábamos en esta reunión y una de las chicas y le daba con un tema y le daba, no, es que las mujeres tienen que usar falda, pero un comentario tan religioso y yo no puedo estar haciendo cámara con falda, po. No puedo subirme a ministrar una reunión de jóvenes con falda. O sea, yo me muevo demasiado y que si me quiero me arrodillo y me tiro de guata y me pongo a saltar, me muevo demasiado. Entonces yo decía, ella va a sentarse a la iglesia. Y su comentario nacía desde la religiosidad. Entonces, todos intentamos bajarle el perfil a la situación, pero la chica insistía, insistía, insistía. No, casi que mi santidad se veía según el largo de mi falda. Y no, ¿sabes qué? Yo le dije, ¿sabes qué, hermana? Tú no pasas 24 horas conmigo, yo uso pantalones y eso no significa que yo no busque al Señor. Le dije, así que por favor, mutea tu micrófono. Me voy a poner roja. Casi tiro el agua, casi tiro. ¿Así le dijiste? Sí, le dije así. Es que de verdad ya era muy insistente. Y yo le dije, no, o sea, basta. El comentario era demasiado religioso, insistía con el tema. Y yo le dije, tú no pasas 24 horas conmigo, así que no sabes cómo busco al Señor, ni mi nivel de intimidad con Él, ni nada. O sea, no me conoces. Y yo uso pantalones. Me estás diciendo que soy una chica muy impura con tu comentario. Y no. Em, entonces, claramente, termina la reunión, las líderes que estaban en esa reunión la llaman y ella se sintió súper mal por mi comentario, algo que me lo hicieron saber, pero me encontraron la razón porque ella era demasiado y las líderes nunca le iban a decir algo. Pero como yo no era nadie, o sea, yo no tenía gran responsabilidad, se lo dije de hermana a hermana. Entonces, bien. La cosa es que yo luego me sentí mal, porque claro, o sea, le dije cállate sin decirle cállate. O sea, mutea tu micrófono, ya basta. Viene la reunión de jóvenes y yo veo al Feli y le digo, Feli, tengo que decirte algo. Y me dice, sí. Y el Felipe es súper calmado, llega a desesperar de tanta calma que tiene, ¿ya? Es un nivel de templanza impactante. Entonces, yo le digo, angustiada, Feli, es que me equivoqué. Y me dice, sí, Sofi, cuéntame. Y yo, es que
creo que una niña se va a ir de la iglesia por mi culpa. Es que la hice sentir mal en una reunión. Me dice, a ver, cuéntame. Y yo le cuento todo lo que te he dicho a ti. Y me miró y me dijo, pero Sofi, ese comentario fue súper religioso. Estuvo bien lo que hiciste. Y yo dije, me dijo, es que sabes, Sofi, ella tiene que entender que la falda no habla de tu intimidad con Dios. Yo te conozco y sé cómo eres y sé que no le vas a estar diciendo o respondiendo eso a la primera que te diga algo. O sea, de seguro ella fue muy insistente y tú la respondiste. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Porque el Felipe me conoce y sabe cuánto yo puedo aguantar, entonces él sabe que yo en las primeras veces que algo me va a llevar a un límite, yo pongo caras y empiezo. Y respiro y me doy un par de vueltas y ya cuando la cosa ya estoy llegando a mi límite, pero porque me conoce. Entonces, si él sabe que yo respondí y que intenté ser lo más cortés por lo demás, no me funcionó, pero lo intenté. Me dijo Sofi, su comentario, ella está hablando desde la religiosidad y eso hay que detenerlo. O sea, no hay que decirle, ay, sí, hermana, porque no estaría bien, porque estaríamos aceptando algo que no está bien. Entonces me dijo, sí, ten más cuidado, no seas tan así, pero en sí la acción estuvo bien y yo te conozco, así que tranquila. Yo voy a hablar con ella si es que viene, yo voy a escucharla y la vamos a corregir. ¿A qué voy con esto? El ser uno, o sea, el ser uno, ¿cachai? El, ok, yo respondo y si siguen con la cuestión voy a responder. Ahora, eso fue en ese tiempo, probablemente hoy no le diría, hermana, mutea tu micrófono, no le diría eso. Y a ver, le dices, vete de la iglesia, ¿no? De una, le digo, ¿sabe, hermano? Usted es muy religiosa, así que, por favor. No, obviamente buscaría otra salida, habla de madurez, ¿no? Pero ser uno, ser genuino y entender que uno está en un crecimiento. O sea, yo no soy la misma Sofía de la que llegó a la iglesia. Hoy es otra Sofía, mucho mejor, con más experiencia. Y uno igual a entender eso, que uno va creciendo, no quedarse con la imagen de uno de, ah, cuando estaba en el mundo, cuando pecaba, cuando... No, hoy eres otro, ya estás súper. Y yo creo que eso ayuda mucho a llevar una vida en santidad, porque uno se asume. Y cuando tú te asumes, saben que, en qué parte estás en decir, ok, ¿estoy más cerca de Dios o estoy más lejos de Dios? Entonces te ayuda a mirar a Cristo, te ayuda a buscar de Él, te ayuda a caminar en pos de eso y a ser uno, a ser genuino, a ser genuino. Sí, a mí me cuesta bastante en ese tema del carácter. Obviamente trato de ser Tú buena sí le dirías persona. que se fuera de la iglesia. Yo le digo, mira, mana, no, no le diría nada. No, La yo creo miraría que, feo. No la saludaría nunca más. mira, hermana, si no tiene nada bueno que decir, por favor, retírese. Y fíjate que con ese tema no viene tanto al caso, pero sí me gustó un comentario que escuché, que dice, a veces calificamos la santidad por lo que se nos hace más fácil a nosotros. Mm, Ah, y esto lo platicaba yo en un podcast y la persona decía, por ejemplo, ¿no? Si yo leo un libro al año y tú lees, qué sé yo, cinco, entonces decir, vas a tener un prejuicio mm, conmigo de, no, esa persona no lee tanto, claro, por ende no es tan santo, por así decirlo. Pero si yo te digo, ¿cuántas veces practicas piano al año? Pero no practico piano. Y yo sí, yo me la paso todos los claro. días. Entonces puedo calificarte como que no te falta espiritualidad porque no servís en esa área o no das tu servicio a esa área. Entonces, calificamos la santidad por lo más fácil eh, de las acciones que podemos hacer. Entonces, la verdad que sí. Y bueno, con el tema de carácter iba también a eso. Eh, no sé, yo trato de ser buena persona, y trato de, no sé, de ya no ser tan, no sé si soy enojón, la verdad, no sé.
Pero en el trabajo a veces me pasa mucho y obviamente lo voy corrigiendo, trato la manera de ya no ponerle tanta importancia o no responder de la misma manera. Porque igual, o sea, en el trabajo, o sea, hay personas que saben que obviamente va a la iglesia y esto y lo otro. Y no es porque quiera quedar bien con ellos, porque al fin y al cabo la relación que tengo es con Dios, pero igual el Mm, testimonio va a hablar, de tu vida sí. va a hablar. Y, y bueno, y por esa razón a veces uno dice, nada, es que no voy a la iglesia para ser como tal persona, ¿no? Y eso también está mal, porque como platicaba yo con otra persona, se idealiza a la iglesia, que la iglesia es Dios, y la iglesia obviamente no es Dios, sino que bueno, es un tema muy, muy extenso, eso, pero voy a eso, ¿no? De tratar de ser genuino, pero no ser descarado, por así decirlo, ¿no? Perfecto. Porque, Claro, quedarse en esa parada de que, esto soy yo y así me quedo. No, o sea, esto soy yo y tengo que llegar al nivel de la perfección, como el Señor nos llama, ¿no? O sea, no es quedarnos, así soy yo. Yo creo que a lo largo de nuestra vida, en vez de haber sido formados, hemos sido deformados, ya sea por nuestra experiencia, por cómo nacimos, dónde nacimos, con la gente con la que nos rodeamos, y Dios nos llama a hacer barro en sus manos. Y normalmente siempre nos destruye. O sea, no es que, ay Dios, aquí llegué y esto es lo que soy. Y el Señor de ido para arriba. No, no. Dios normalmente nos toma y nos dice, ay, qué linda, hay que hacerte de nuevo. Y vamos. O sea, eso es como que eso es. Entonces yo creo que no, claro, no se trata de quedarse como en esa parada de esto es lo que soy, sino de, ok, Señor, en una posición más humilde, esto es lo que soy, pero me dispongo a que tú hagas tu obra y que en realidad tú obres. Porque, sabes, tú ahora que dijiste el testimonio, me recuerdo que la palabra dice en Hechos que cuando se eligieron las personas para servir a las mesas, que somos nosotros los servidores, porque los apóstoles estaban encargados de la palabra y aparte de servir a las mesas, y empezaron a haber quejas. Entonces él dice, elijamos a 7 hombres de buen testimonio, sabios y llenos del Espíritu Santo para que sirvan a las mesas, a las viudas. O sea, esas 3 características tienen que estar en un servidor de la casa, en un servidor del templo del Señor. Entonces lo que la gente diga de nosotros no es lo primordial, no estoy diciendo que eso es lo más importante, pero sí influye. O sea, ¿qué? ¿Por qué? Porque la gente ve, la gente percibe, y claro, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero va a haber algo que predomine. O sea, entonces, yo creo que dejarnos moldear para llegar a esa altura eh, del varón perfecto, que es lo que espera el Señor de todos nosotros, es fundamental. El Pablo quiere decir algo. Acércate. Que también hay que ser, la vasija tiene que ser, bueno, tiene que dejarse ser. Y pongamos un ejemplo, la vasija no le dice al que le está haciendo, no, pongo un ejemplo, no, estoy a tu disposición, Señor, pero a mi amigo, el que me hace mal, el que me inculca malas cosas, no me lo quites porque me cae bien o Mm, porque los dos nos caemos bien o me gusta estar con él, sino que tienes que estar 100% dispuesto a que te cambie mm. y que dé un giro de 180 grados, pero que estás completamente a la disposición del Señor y no solo como lo que te va a mejorar O lo que te conviene o lo nomás. que te conviene. O sea, nuestro papá siempre nos dice, chicos, ustedes no tienen que hacer lo que les conviene, tienen que hacer lo correcto. Y muchas veces hacer lo correcto no es agradable a nosotros. O sea, lo que nos conviene es lo que nos gustaría, es lo que quizás puede ser mejor, pero haz lo correcto, aunque eso sea perjudicial para ti, haz lo correcto. Entonces, con el Señor es lo mismo. O sea, es lo que decía el Pablo, o sea, el barro no le dice al alfarero, ay, déjame así o deja esta parte así o no, pues se deja moldear simplemente y ya está. Entonces, nada, yo creo que
que Sí, ya hay que... hay una diferencia entre, bueno, no diferencia, pero es un concepto de hacerlo bueno y hacerlo correcto, ¿no? Claro. Que a veces confundimos estos dos términos. Me parece interesante lo que dijo Pablito, Pablito. ¿Cómo le dicen? ¿Cuál es su...? No, Pablito, siempre el Pablito. El Pablito. Me parece interesante porque es cierto, o sea, no, a veces tenemos estas como que excepciones en nuestra Mm, vida de que yo quiero servirle a Dios y quiero cambiar. Y no es que nos alejemos de las malas influencias o los malos amigos porque nos creamos, qué sé yo, superiores o, o que los hagamos menos, sino que es por el bien nuestro, pues, o sea, es el precio que tenemos que pagar mm, para ser santos, o sea, y a veces suena como que nos creemos los cristianos y, es que sí, yo quiero ser santo y todo esto, y creamos un nivel de exclusividad, pero es que es mm, así, o sea, no podemos seguir con las mismas costumbres malas, las mismas compañías, los mismos amigos, amistades, si no quieren cambiar, porque a veces es cierto, podemos hablarles de Dios, de Jesús, y creo que deberíamos hacerlo, ¿no? Sabiendo que tenemos amistades así. También ser sabios y saber, es lo que yo pienso, ¿no? Saber a quién hablarle, porque a veces hay personas mm. que te pueden responder mal y uno dice, no es que me afecte, pero dice, bueno, ¿para qué me puedo evitar eso, ¿no? Que un mal Exacto. comentario, una mala respuesta. Entonces, me pareció muy interesante eso. No sé si querés agregar algo más. ¿Cómo vas de No, tiempo? no, creo que ay, he hablado demasiado, te interrumpo a cada rato, perdón. No, así que dale, continuemos. No, no, a mí me encanta que no es interrumpir, creo que es aportar, ¿no? Porque es una conversación, la conversación Mm, es de dos vías, no es nada más como que dar o abrir el campo hacia una respuesta. Como te decía, el podcast para mí es una excusa, por así decirlo, para aprender yo, o sea, lo que tal vez no mm, tengo confianza para preguntarle qué sé, al pastor o a algún líder, lo pregunto en el podcast, o sea, es como que, o lo hablo en el podcast, obviamente con gente que yo creo que sabe del tema, que admiro mm. también, porque me han dicho, ay, ¿cuándo me has invitado a tu podcast? Y es gente que yo digo, desde ahí empezamos, ¿verdad? Desde ahí es como Lo que... salto. Pero la verdad que te agradezco. Creo que nos queda mucho que hablar acerca de Mm, lo que es multimedia, lo que es la alabanza, el tema de cómo poder llevar la santidad y la consagración a la vida cotidiana, que yo personalmente me considero todavía falto de eso. mm. Entonces creo que podríamos hacer unos 5 podcasts más, una serie. Pero Sobre todo yo que hablo tanto. Eh, pero sí, creo que intentar bajar a Dios a lo más cotidiano es fundamental. Y mi perro sigue ladrando. ¿Se es escucha? que quiere decir algo. Es que yo estoy seguro que sí. Es que ya viste Mi que perro te Jesús... evangeliza. Ah, sí, habló un burro porque mi perro no. A ver. Sí. Pero la verdad que... no, mira, este podcast es muy, muy orgánico, entonces Mm, hay personas que sí se molestan, no se molestan, pero sí son como bien especiales en esa área de, no, esto tiene que estar aquí, esto tiene que estar allá. mm, Que considero excelencia eso. Obviamente yo también tengo mi tipo de excelencia, tratando de que todo salga bien a mi parecer. Un ruido mm. externo a mí no me molesta para nada, no me molesta ciertas cosas, entonces no te preocupes. Te agradezco por tu tiempo, por el tiempo que nos diste. Ah, y la verdad que, como te digo, está abierta la invitación para poder seguir haciendo este tipo de episodios contigo. Mira, a mí se me hace bien extraño tratar de tú a alguien, entonces si te digo vos en algún momento, perdona. Tranquilo, no pasa nada. Ah, y te agradezco. Algo que me gustaría cerrar es, ah, tal vez se va un poquito fuera del tema, pero que nos recomendés
No sé si tenés algún libro, alguna canción o algo que te haya ayudado en el área que te moves, obviamente, como para que te haya motivado o que te haya servido como que, bueno, esto lo recomiendo porque habla de esto y esto y esto o me sirvió en algún punto de mi vida. Entonces no sé si tenés algo que recomendarnos para que lo leamos o escuchemos. Yo creo que más que como, mira este libro, yo creo que algo que a mí me ha servido mucho para ir creciendo es ser orgánica conmigo mismo. Onda, ir fluyendo a medida que voy creciendo. Y para eso me ha servido mucho tener referentes cercanos a los cuales yo pueda ver o, ejemplo, ir a conferencias de esta área. Sé que son pocas, al menos acá en Chile. Yo fui una de las expositoras de creativos dentro de la iglesia, pero invertir en eso, o sea, escuchar a gente que está en el área y que uno diga, es superior a mí, y decir, bueno, qué experiencia tiene, qué conocimiento tiene, eso es muy, muy bueno y de gente cercana, porque uno puede seguir por Instagram a muchos directores de iglesias sumamente grandes y que, wow, tú decís, tiene 15 cámaras, 10 cámaras, 20 cámaras y parece un Super Bowl y es una locura. Eh, pero algo que sea nacional, que sea quizá a una escala similar a la tuya, para ir mejorando, genial. Tener referentes, importante, y tener palabra. O sea, mi identidad se afirma por lo que dice la palabra, no por lo muy rápida que sea switchando y apretando los botones. Em, claro, eso sí me da una categoría de buena o mala directora, pero ser director es más que apretar botones, es saber dirigir a un equipo, de tus cámaras, que el audio esté correcto y tú estar atenta a eso, de que la transmisión está saliendo bien, que por tele está saliendo bien, que la radio está saliendo bien, y uno como directora es como un pulpo. Entonces, ten referentes, sería lo primero, cercanos y lejanos. O sea, el cercano es cómo tú estás ahora, el lejano es dónde quieres llegar. Ahí muévete. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo mejoras esto poquitito que tienes acá para llegar a eso grande, a lo que quieres llegar? Capacítate, invierte en tu talento, invierte en tus capacidades, invierte, rodéate de gente que hable tu mismo idioma, gente que sea siempre mucho más que tú, de la cual puedas aprender, que sea generoso con su conocimiento. eh, y fundamenta todo, principalmente tu identidad en la palabra, ya sea tu identidad como hijo, tu identidad como servidor, tu identidad en tu familia, tu rol. Porque no es lo mismo ser la hermana mayor, que es mi caso, que ser el hermano menor, Es mi caso. que es el caso del Pablo. Son roles totalmente distintos, y funciones. Entonces pasa lo mismo en el reino. O sea, afirma tu identidad en la palabra y busca, que tu don, tu talento también se afirme ahí. O sea, ten palabra. Un hijo de Dios, sin importar dónde sirvas, sin importar lo que hagas, estés sentado o estés con algo en tu mano sirviendo, tienes que tener palabra. O sea, eso es lo básico. Así que creo que esas serían mis recomendaciones. No, perfecto. Y lo de tener palabra también es bien importante. En mi caso, sí, porque siento que podés como que aportar más y bendecir más. O sea, porque a veces lo que Mm, decís, obviamente, nuestro, lo, lo que hablamos puede impactar mucho en la vida de personas negativamente y positivamente. Entonces, saber qué palabra dar, saber qué ejemplos dar con la Biblia, creo que ayuda bastante. O sea, si no tenés esa palabra, creo que al- puedes tener mucho conocimiento, pero como que el que da no sé cómo ponerlo en un ejemplo como que literal, pero es como que
si estamos hablando de una pelea, es como que el último golpe, o sea, el que te va a dar. Entonces, creo que la palabra es eso, ¿no? Es lo que, O es sea, es lo que que falta. Es la cereza del pastel, por así decirlo. es totalmente, o sea, es como que yo le diga a alguien, oye, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está súper mal. Y hay gente que va a terapia, o sea, alcohólicos anónimos, gente que terapea a personas que están mal, pero el que te convence de pecado es el Espíritu Santo. ¿Y cómo trabaja el Espíritu Santo? Claramente se le puede presentar y que sería genial, ojalá a todos se le aparezca así, pero el Señor nos quiere usar a nosotros, el Espíritu Santo quiere obrar en medio de nosotros, por medio de nosotros, para ir y decirle, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo está mal, pero hay una salida. Y esa salida es Jesús. Entonces, claramente necesitamos palabra, porque el único que puede transformar una vida, o sea, yo no tengo marca de que fui a la cruz. O sea, yo no tengo la corona de espina marcada en mi frente, no tengo los clavos en mis manos, solo uno, Jesús. Y eso es lo que impacta, eso es lo que transforma, eso es lo que trae vida a lo que estaba muerto, eso es lo que hace revivir todo lo que estaba seco, es Él. Entonces, ¿cómo obra Él? Por medio de su palabra, porque ¿quién va a ir en contra de su palabra? O sea, ¿cuánta gente vive llena de maldiciones y generacionales y de cosas que no logra detenerlas porque no tiene la palabra? Entonces, es como lo que pasa con Esther. Un decreto que se había levantado de muerte para todo su pueblo se cambió por otro decreto, que era el que se defendieran a espada. ¿Y qué es la espada? Es la palabra. O sea, no solo Jesús cuando fue tentado se defendió con la palabra. Ahí tenemos otro ejemplo, Esther, que fue, se presentó delante del rey y se cambió un decreto. Entonces, la palabra es fundamental para poder entender que no es por nuestra gracia, no es por nuestra obra, no es por lo elocuente que yo pueda hablar, ni lo linda que pueda ser y no sé qué. No, es Dios, es su palabra, es su Santo Espíritu el que obra. Entonces, entender que yo soy un vaso de barro y que el barro no tiene ningún brillo, pero si tú le echas agua, el agua va a brillar. El agua es lo que tiene el brillo. Entonces, aquí decimos, yo no tengo ningún brillo, no tengo brillo. ¿Por qué? Porque soy de barro. Pero si Dios sobra, obvio, Él se va a llevar toda la gloria, porque Sofía no le cambia la vida a nadie. En cambio, Jesús vino a cambiar y marcar la historia de la humanidad, cambiar nuestra historia. Entonces, si no hay palabra, no hay forma. No se expande el Evangelio. Es el Espíritu Santo orando, Él es el que lo tiene que hacer. O sea, haz lo tuyo, Espíritu Santo. Ahí uno hace toda la jugada y le deja la pelota lista al Espíritu Santo y Él mete el gol. Y ya. El Pablo también quiere acotar, pero vente más para acá porque... A ver, ahí sí. Bueno, que no es solo el conocimiento, sino que también, como me dice mi papá, hay que aplicarlo. Y no es solo usar la Biblia un domingo y no es solo saber, Mm, porque hay que aplicarlo. claro. Y Si no, seríamos como fariseos, ¿eh? sí, Sepulcros blanqueados. y que Mm. tal vez el domingo uno sea el más bacán o más cool de la iglesia, pero que si alguien nos conoce de fondo y sabe que nosotros no hacemos lo que decimos o no hacemos lo que leemos, no Mm. hacemos lo que deberíamos practicar, que el domingo estemos con la Biblia y nos sepamos todo, pero que no lo practiquemos, que en la vida diaria no lo practiquemos. Y para mí, yo pensar que yo conozco a alguien, que pongamos bajo perfil, pero que practica en su vida lo que lee, lo que piensa, que practica seguir a Jesús, para mí marca más que Mm. alguien que habla, pero que no lo practica. Entonces, es practicar y no solo hablar, Mm. no solo llenarte de conocimiento, sino que ese conocimiento transformarlo y pasarlo a la vida diaria. Mm. Y así podemos acercarnos más a Jesús y ser más como Jesús. Eso es lo que quería decir. Gracias, bebé. Espérate,
yo no sé por qué invité a Sofi, tiene que invitar a Pablo. ¿Cierto? Para la siguiente tiene que estar él, no yo. Te va a dar todos los Ah, tips de la vida. y creo que el hecho de... Bueno, aquí también está otro tema, ¿no? El ser hermano mayor y el ser hermano menor, las dos funciones obviamente, y como decía, hay varias cosas donde son de doble vía. Mm. En este caso igual esto también, el rol de los hermanos, creo que también es algo de doble vía, porque yo como hermano mayor puedo tratar de ser el mejor, dar el ejemplo, pero si mi hermano menor no lo recibe, no lo quiere, obviamente no se puede. Entonces, Mm. la verdad que yo trato de hacer, obviamente soy un poco seco, por decirlo, con mis hermanos. Hablo con ellos, con mi hermano está tratando de aprender bajo, él toca pues igual los instrumentos que yo, piano, batería y bajo. Y entonces en mí cae una responsabilidad, siento yo, de poder apoyarlo con eso. No lo he hecho de la mejor manera, pero vemos la importancia de ser hermano, ¿no? Y a qué voy con esto? Por lo de Pablo, que eh, se ve que hay mm, una enseñanza, obviamente de parte de tus papás, pero también de parte tuya. Entonces, insto a todos los hermanos que seamos así. Y muchas gracias por el tiempo de los dos, el tiempo de los dos para grabar este episodio. Como les digo, la invitación está abierta para grabar este y 1000 podcasts más. Creo que me encantan estos episodios. Y no sé, si quieres despedirte con alguna palabra, te dejo el tiempo. Oh, creo que esta frase es muy importante. Si el cielo se prepara para una boda, yo me preparo para una boda. Eh, Creo que el entender los tiempos que estamos viviendo es fundamental y hace que cambiemos nuestra forma de ver las cosas. No se trata de ser líder, se trata de pastorear. No nos preparamos para un evento ni para una reunión, nos preparamos para una boda. Y cuando uno pone esto en perspectiva, nos ayuda a ir más livianitos de equipaje, ¿cómo se dice? O sea, estar a cuentas. Y eso nos lleva a una vida mucho más consagrada, nos acercamos a la santidad. Intentar tener ese crecimiento integral que tuvo Jesús, no solo ser súper técnico y manejarlo, o irnos de lleno a la palabra y que sea lo único que tengamos, no. Hay que tener un equilibrio de ambas cosas, en esta área sobre todo. Eh, entonces creo que me despiría con eso, con ten tus ojos en el lugar correcto, que Jesús, el blanco perfecto, busca sobre todas las cosas su reino y su justicia, y prepárate para una boda. Y mientras adoras, vas sirviendo. O sea, yo no sirvo y adoro, yo adoro y sirvo. O sea, mientras adoro, voy sirviendo. Y lo pueden ver en mi live. O sea, si les tengo que decir a los cámaras, porque la presencia está muy fuerte y se está sintiendo mucho, suelten sus cámaras y adoren, yo lo hago. Y no pasa nada. Nos quedamos en un plano general mostrando todo lo que está pasando, porque si la iglesia y la pauta de la reunión se cambia por el Espíritu Santo, nosotros también cambiamos nuestra forma de dirigir. Entonces, mientras adoramos, servimos. No servimos para adorar. No, nosotros fuimos diseñados, creados para adorar su nombre. Entonces, creo que esa sería mi frase. Si el cielo se prepara para una boda, yo me preparo para una boda y mientras adoro, sirvo. Así es. Que a mí me han servido muchísimo. Sí, como dice el apóstol Sergio, el orden de los factores sí altera el producto. Entonces, Totalmente. nada, entonces gracias Sofi por el tiempo, gracias Pablito por el tiempo de los dos. Espero que se la hayan pasado bien en esta plática. Y oye, sí, muchas gracias. Se pasó muy rápido el tiempo y quedaron muchos temas aún por Y conversar. aquí tengo toda la lista que tenía para...
Es como cuando el pastor dice, muestras las diapositivas y todo lo que le falta para hablar. Sí. Pero gracias a los que lo escucharon. Igual, gracias por escuchar. Espero que les guste. Compártanlo, den like, comenten sus quejas, sus sugerencias. Y nos vemos el siguiente. Todas las quejas con Edward, ¿ok? Todas las quejas por ese camino no se acerquen a mí. No, porque ya no tengo Instagram. Entonces, todo el Instagram Ay, de verdad. Sofía Muñoz, lo vamos a dejar acá. Todas las quejas ahí, por favor. Entonces, nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.